una escoba y un mantra. En una casa común de Kannauj, en la India de principios de los años 50, un niño muy pequeño podía pasar de recitar versos sagrados con una precisión desconcertante a barrer el suelo mientras cantaba melodías populares como si llevara décadas haciéndolo. No era una rareza de un solo día ni una ocurrencia infantil para llamar la atención. Lo inquietante era la explicación que daba con total seriedad. Decía que no recordaba una vida anterior, sino dos. Y lo que vas a descubrir en esta historia no es solo la extraña memoria de Ravi Shankar, sino el choque imposible entre dos vidas separadas por la cuna, la casta y la muerte. Parece una paradoja. Ravi nació en 1951 en Kannauj y al principio sus padres pensaron que era simplemente un niño singular, observador, quizá más despierto que otros. Pero muy pronto notaron que había algo difícil de encajar. Sin que nadie en casa le enseñara, el niño pronunciaba mantras en sánscrito con una seguridad impropia de su edad, y a la vez, en ciertos momentos tomaba una escoba, barría con naturalidad y tarareaba canciones folclóricas como si formaran parte de un oficio antiguo. En una sociedad donde el sacerdote brahmán y el barrendero ocupaban mundos casi opuestos, Ravi parecía moverse entre ambos con una familiaridad imposible. Hijo, ¿qué quieres decir? Explícanos, Ravi. Lo que buscas no Y está aquí, entonces habló sino los claro. recuerdos que yacen Cuando olvidados. sus padres le preguntaron de dónde sacaba esas palabras, Ravi no respondió como respondería un niño que imita lo que escucha. Según su testimonio, dijo que había vivido antes como un brahmán erudito, un hombre dedicado a los rezos y a los textos sagrados. Pero no se detuvo ahí. También afirmó haber tenido otra vida, distinta y más humilde, como barrendero de un templo. No lo decía jugando ni cambiando la historia cada vez. Lo repetía con firmeza, como quien recuerda una rutina. Había un detalle aún más extraño. Describía ambas vidas con emociones diferentes, como si cada una hubiese dejado una marca propia en su memoria. Los primeros indicios fueron pequeños. Ravi no solo recitaba sonidos sueltos, sino versos completos y fórmulas rituales que, según se reportó, no estaban a su alcance por edad ni por educación. No eran palabras vacías dichas con tono solemne. A veces corregía la pronunciación de otros o completaba frases que nadie esperaba que conociera. Sus padres, entre el asombro y la incredulidad, intentaron tomárselo con humor. Decían que su hijo tenía una doble graduación de Laima. Pero detrás de la broma había incomodidad, porque el niño parecía transitar de una identidad a otra sin esfuerzo, y nadie en la familia podía explicar de dónde venía ese conocimiento. Pero el otro recuerdo era más terrestre. Cuando barría la casa, Ravi no lo hacía como un niño que juega a imitar a un adulto. Su movimiento era preciso, repetido, casi automático. Mientras lo hacía, cantaba canciones que, según contaban, sonaban a tradición popular y a vida de trabajo. Si le preguntaban por qué barría así, respondía que en su otra vida había limpiado un templo y que sabía perfectamente dónde se acumulaba el polvo, dónde se guardaban las herramientas y cómo empezaba el día antes de que llegaran los devotos. A esa edad, no hablaba de fantasías heroicas ni de palacios. Hablaba de una escoba, de escalones y de deberes humildes. Entonces apareció la primera escena de muerte.
Ravi afirmó que aquel barrendero había muerto atropellado por una carreta. No lo narraba como una historia ajena, sino como un recuerdo abrupto, casi físico, que interrumpía la calma de sus descripciones. No es lo que piensan. Dijo también que recordaba el pueblo donde había vivido y el templo en el que trabajaba. Ese dato cambió todo, porque ya no se trataba solo de conductas raras o frases sorprendentes. Había nombres, lugares y una muerte concreta. Si el niño estaba inventando, tendría que sostener una ficción demasiado precisa. Y si no estaba inventando, alguien tendría que aceptar que sus recuerdos parecían venir de un sitio donde, en teoría, ningún niño puede haber estado. Y ahí decidieron comprobarlo. En algún momento, entre la curiosidad familiar y el desconcierto creciente, llevaron a Ravi al pueblo que él decía reconocer. Lo decisivo no era solo si el lugar existía, sino cómo reaccionaría el niño al llegar. Según se reportó, Ravi no se mostró perdido ni dubitativo. Señaló el templo como si lo conociera, lo identificó sin vacilar y se movió por el entorno con una seguridad que dejó callados a varios presentes. No estaba frente a una imagen soñada, sino ante un espacio real. Y todavía faltaba el detalle más difícil de explicar, uno tan simple que por eso mismo resultó tan perturbador. El detalle estaba escondido. Ya dentro del lugar, Ravi indicó dónde guardaba su escoba cuando era el barrendero del templo. No señaló un rincón al azar ni hizo una apuesta abierta a cualquier interpretación. Marcó un sitio concreto, ligado a una costumbre cotidiana que en principio solo habría conocido quien trabajó allí. Para quienes presenciaron esa escena, el impacto no vino de una gran revelación dramática, sino de la exactitud de un hábito menor. Porque una cosa es inventar una vida pasada llena de símbolos y otra muy distinta, recordar dónde se dejaba una herramienta al terminar la jornada. La memoria del viejo barrendero toma forma aquí. Su espíritu barre los escalones, Entonces como hace 20 hablaron años. los habitantes. Las personas del pueblo contaron que, efectivamente, el viejo barrendero del templo había muerto allí unos 20 años antes, y que la causa de su muerte coincidía con la que Ravi describía, un atropello con una carreta. Esa coincidencia fue la que cambió la historia de extraña a inquietante. Ya no era solo un niño diciendo cosas raras en su casa. Era un niño que parecía conectar con la memoria de un hombre fallecido mucho antes de su nacimiento. Y como si ese hilo no bastara, seguía en pie el otro misterio. ¿Cómo podía también completar versos sánscritos reservados, en teoría, a la formación rigurosa de un brahmán estudiado? El segundo frente era igual de desconcertante. Ravi no se limitaba a repetir sonidos antiguos con musicalidad convincente. Según se contó, era capaz de terminar versos de escrituras en sánscrito que solo alguien entrenado durante años conocería con soltura. Ahí el caso dejó de ser una sola historia de reencarnación y se convirtió en algo más complejo. Porque si el recuerdo del barrendero podía vincularse a un lugar y a una muerte, el conocimiento del brahmán apuntaba a otro tipo de memoria. Una memoria intelectual, ritual, disciplinada. Como si en el niño convivieran no solo dos biografías, sino dos formas de habitar el mundo que rara vez se tocan. Las reacciones no tardaron en dividirse. Algunos familiares y testigos quedaron convencidos de que estaban frente a un caso extraordinario, una señal de que la memoria humana podía sobrevivir a la muerte y reaparecer fragmentada en otra vida. Otros buscaron explicaciones más sobrias. Tal vez Ravi había escuchado conversaciones de adultos. Tal vez había repetido cantos o frases oídas de paso y luego su imaginación había unido todo.
Tal vez el viaje al pueblo y las respuestas de los habitantes terminaron reforzando un relato previo. Esas dudas no destruyen el caso, pero sí obligan a mirarlo con cuidado. Y justamente por eso sigue inquietando, porque resiste tanto la fe inmediata como la negación fácil. Sin embargo, hay algo que no se disuelve del todo. En muchos relatos de supuesta reencarnación, aparece un solo personaje anterior, una sola muerte, una sola identidad persistente. Aquí no, aquí hay una dualidad extraña, el sacerdote y el barrendero, el conocimiento sagrado y el trabajo silencioso, el verso aprendido y la escoba escondida. Esa mezcla vuelve el caso más humano y más desconcertante. Según su testimonio, Rabí no parecía buscar prestigio con esos recuerdos. De hecho, uno de ellos lo vinculaba a una vida humilde, casi invisible. Y eso es lo que deja abierta la herida del misterio. Si todo fue invención, fue una invención demasiado precisa y demasiado contradictoria para un niño. Al final, la imagen permanece. Un niño en Canouch recitando mantras que no debería saber, y ese mismo niño barriendo como si el cuerpo recordara una jornada que terminó 20 años antes bajo las ruedas de una carreta. Quizá todo tenga una explicación racional que nunca llegó a reconstruirse por completo. O quizá, por un instante, la memoria atravesó 2 veces la frontera de la muerte y regresó mezclada en una sola voz. Sea cual sea la respuesta, la historia de Ravi Shankar no se olvida porque no habla solo de reencarnación, sino de identidad, de destino y de esas vidas humildes que a veces parecen desaparecer sin dejar rastro, hasta que alguien muy pequeño empieza a recordarlas. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete para más casos como este. ¿Qué detalle te parece más difícil de explicar? ¿Y cuál sería tu hipótesis?